Bienvenido nuestros oyentes otra vez a Travel Living with Polo Lam. Hoy vamos a hablar con Paul y vamos a intentar inspirar a los españoles que a lo mejor no tienen ese nivel de inglés que le gustaría tener para viajar y mudarse a otro país para vivir. Entonces, sí, pues cuéntanos un poco, Paul. Bienvenido. Muchas gracias, Polo. Pues mira, me llamo Paul, tengo 27 años y soy de Barcelona, aunque vivo en Madrid, y estoy trabajando como City Manager para una aplicación que lucha contra el desperdicio. Qué bien. Y bueno, este soy un poco yo. Mira, cuéntanos. A mí me gusta siempre, hablar sobre cómo ha surgido, cuando decidiste a mudarte y vivir en otro país. Entonces, ¿cuántos años tuviste cuando te surgió esa idea? Pues fue justo al terminar mi carrera a los 22, 20. cuando yo estaba haciendo ADE y terminé la carrera. No me gustó mucho la carrera en sí, pero no quería terminar trabajando en una multinacional o en un banco. Uh-huh. Entonces, en ese momento tuve la típica crisis de qué hago con mi vida y decidí pues irme a vivir, hacer un voluntariado en un país extranjero e intentar aprender inglés en esa oportunidad. Y me fui 3 meses a vivir en Australia. Vale. Así empezó un poco ese viaje. Qué bien, qué bien. ¿Y qué nivel de...? Porque claro, queremos inspirar a la gente que todavía no tiene ese nivel, porque mucha gente piensa que tiene que tener super nivel de cualquier idioma para viajar y vivir. Entonces, ¿qué nivel tuviste en ese momento de tu vida? Pues a pesar de que me sienta mal decirlo, tenía un nivel bastante bajo. Vale. Tenía el nivel típico que se tiene en todas las escuelas de España en ese entonces, que era bastante limitado. Y aunque veía películas en inglés subtituladas en inglés, yo en mi ego iba pensando, bueno, esto llego a Australia y hablo casi inglés. Pero cuando te das cuenta que el acento y la lengua es completamente diferente, esto te crea bastante perturbación interna, a nivel de que pasa un día, vas por la calle y dices hello y la gente te responde con un good day. Y eso Good pues day. te frustra Good un day. poco. Así que yo creo que el nivel que tenía en inglés era bastante bajo. Sí, sí. O sea, ¿tuviste algún título certificado de colegio o no? En plan B1, no sé qué. No. Y Nada. hice uno de Cambridge cuando tenía quizá 12 años. Pero te digo que, y a pesar de haber vivido 2 años y medio en Australia, sigo sin tener ningún título de inglés. Bueno, da igual. Pero bueno, eso no me impide intentar hablarlo. Exacto. Eso es lo que queremos hablar hoy, de que al final, bueno, eso es lo que sirve. O sea, vives en otro país y ahí aprendes en 3 meses más rápido que en 10 años de estudio, ¿sabes? Es lo que Completamente, queremos. sí. Sí, exacto. Entonces, o sea, te surgió la idea de por qué Australia? O sea, ¿por qué no otro país? Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ¿por qué Australia? Porque mandé varias solicitudes de trabajar a hacer voluntariados en granjas. Y las únicas que me aceptaron, o que me contestaron al menos, eran en Australia. Vale. Así que, bueno, dije, pues en Australia se habla inglés, perfecto, y hacen voluntariados digamos, para trabajar en granjas. Pues Qué bien. me fui para allá. O sea, Sí, sí. ¿cómo encontraste este trabajo sí, de granja? O sea, ¿dónde lo buscaste y encontraste? Claro, a través de una página web que se llamaba backpackers.com, me parece. Y Backpackers. ahí, sí, backpackers.com. Y ahí hay muchas opciones de gente que necesita a alguien que trabaje como voluntario. Entonces, tú Ajá. vas ahí, trabajas durante unas horas al día y te pagan manutención y, bueno, la estada ahí y la comida. O sea, te dan Entonces, una forma de alojamiento. viajar, sí, alojamiento y comida. Y es una forma de viajar muy barata y no tienes que preocuparte tanto por si no encuentras trabajo
además de que conoces a mucha gente que hace lo mismo que tú, que son de países diferentes o de España mismo, y te permite pues vivir en otro país sin tener que preocupar mucho por qué vas a hacer ahí. Qué bien, qué bien. ¿Y qué hiciste en esa granja? O sea, ¿qué fue un típico día en la granja? Pues estuve en 3 granjas diferentes. Y Vale. el típico día, levantarse a las 6 de la mañana, Joder. dar de comer a la familia animal del sitio, que me incluyo yo, porque ahí también desayunaba yo, y después hacer varios trabajos del día. No sé, por ejemplo, en la primera granja, que era una granja de castañas, pues tuve que hacer también un cultivo de patatas, donde tuve que hacer yo el campo y poner las patatas en la tierra y regarlas y demás. En la segunda granja era una granja de aguacates. Y ahí un trabajo bestial. La parte de aguacates tenían un montón de verduras que nos levantábamos a las 7 de la mañana y íbamos a recogerlas con un frío que hacía. Y la tercera fue una granja de alpacas, donde hacía trabajos de mantenimiento, de alimentación del ganado, un poco de todo. Manita España. Es un Patas, poco el o trabajo que se sea, hace en granjas. Alpacas, como una especie de oveja, una mezcla entre oveja y camello, muy típico de Perú. ni idea. Yo no sé qué animal es. ¿Con ¿No? B? Alpaca. Ah, ALPACA. Ah, alba. me parece ese Ah, mismo vale, nombre en sí, 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 inglés. sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya lo sé. Perdón. Sí, sí, sí. Ya lo sé qué es. Y estuviste Creo ahí. que también se llama llama o lama. Sí, 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 eso estuve sí. ahí. Sí, sí, sí. Ahora sí. Sigue, sigue, sigue. Pues un poco de la historia es esa, cuidar. El trabajo en las granjas básicamente es, bueno, en mi caso fue mantenimiento y alimentación. ¿Y qué Y bueno, temporada es un trabajo fuiste? durillo. Dijiste que hacía frío. Sí, porque aquí era verano y en Australia era invierno. Ah, fuiste en Entonces yo me Australia. fui de aquí cuando terminé la carrera en junio, me parece, Ujú. junio, julio, y llegué ahí cuando hacía frío. Y como, Así o que, sea, bueno, también depende de la zona de Australia. claro, cuando llegaste allí, ¿cuál fue tu primera impresión del lugar, de todo? Cuando llegaste por el primer día, por ejemplo. Pues para mí fue un shock cultural bastante grande. Piensa que yo no había salido de España, no había viajado demasiado y fuera a ir a un país donde pinta mucho como si fuera América, a Estados Unidos en concreto, Ajá, de América. Eh, la cultura es muy tipo, es como los pueblos son como muy grandes a nivel de ajá. que la gente no vive en apartamentos, sino que vive en casas gigantes y todo muy apartado. Muy apartado. Carreteras muy largas, coches muy grandes, comida muy fish and chips. Y Te iba a preguntar luego sobre eso, la comida. eso de la comida, Sí, sí. hay que decir eso de la comida australiana, pero claro. Y bueno, no sé, para mí la forma que tenía la gente de tratar es un poco diferente. Ujú, En España, incluso yo que soy de Cataluña, que sí que somos un poco más cerrados que, por ejemplo, el sur de España, ujú. eh, me pareció gente fría. Respecto, pues no abrazan, no comparten sentimientos, parece que les cuesta el hecho de hablar de todo esto. Ujú. Y cada uno tiene su vida y es muy difícil que la compartan en ese nivel. Entonces, Un poco eso. o sea, cómo conseguiste amigos o cómo socializaste con la gente, con el poco inglés que tuviste? ¿Cómo lo hiciste? Pues el primer consejo que me gustaría al menos transmitir Ujú. es que no vayas a una granja si tienes expectativas de conocer gente. ¿Vale? Yo estaba, digamos, en las granjas que estuve, había muy poca gente. O sea, el inglés que aprendí era hablando con las vacas Ujú. y con Entiendo. con la gente, bueno, con los granjeros mismos. Ajá. Y por eso decidí, después de los 3 meses de estar en granjas, quedarme un poco en Australia y aprender inglés de verdad.
pero los primeros meses para mí fueron muy buenos porque estuve completamente solo, a nivel de que los fines de semana, por ejemplo, los granjeros se iban, me dejaban a mí solo con 500 alpacas. Y como, bueno, pues no hay nadie más aquí. Si me pasa algo, el hospital más cercano está a 3 horas conduciendo. Así que, bueno, a cuidarse y a disfrutar un poco del silencio y la calma. Y después de la experiencia de las granjas, sí que fue a vivir a Perth. Y ahí la forma de conocer gente más sencilla, en mi caso, fue hacer un curso de inglés. Dije, bueno, ya que no sé inglés, voy a aprenderlo un poco. Hice un mes de inglés intenso, un intensivo de inglés, y ahí conoces mucha gente. Que al fin y al cabo, honestamente, es para lo único que sirven ese tipo de cursos, desde mi opinión, es el hecho de conocer a gente, socializarte un poco y combatir un poco la soledad. Vale, entonces en la granja no lo recomiendas, o sea, una experiencia... Bueno, las granjas las recomiendo dependiendo de a qué busques. Si buscas conocer gente, asegúrate que la granja que vas va a haber más trabajadores que solo tú. Si buscas socializarte, ve a una ciudad. También yo estuve en la parte de Western Australia, que está un poco apartada de todo, que normalmente todo el mundo va a Melbourne o Sydney. Y la zona que estuve yo sí que era como un poco más desconocida para el backpacker. Sí, era más Menos rural. tú. También me Menos tú. gusta. ¿Eh? Menos tú Yo. que, Menos yo. que El chico de estuviste ahí Barcelona ahí. solo. Exacto. Pero bueno, para mí fue una experiencia positiva en general. Sí que tienes momentos de soledad, pero fue bastante inspirador O sea, a nivel ¿cuánto personal. tiempo estuviste en la granja? En las granjas. En las granjas estuve 3 meses. 3 meses. 3 meses en Ah, y luego granjas. fuiste Sí. a Perth. ¿O cómo? Y luego fui a Perth. Y estuve en Perth 2 años y 2 meses. Ah, pues sí, 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 eso ya, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? De una granja de 3 meses y luego 2 años en una ciudad. Perth es una Exacto. ciudad, ¿no? O sea, hay mucha gente, Sí, es una ciudad. ¿vale? ¿Y Sí, es me muy parece que grande son o cerca de no? los 2 o 3 millones de personas. 2 o 3 millones. Pues eso, 2 o 3 millones de personas Mm. aproximadamente. Mm. Entonces es más pequeño Sí, que sí. Madrid. Pero es bastante tranquila. O sea, sí, es como un pueblecito, Ujú. porque en Australia tienen mucha tierra, construyen mucho y las clases son muy grandes, las casas son Claro. muy grandes, entonces está como todo muy disperso. Aparte del núcleo de la ciudad, pero todo lo demás son como urbanizaciones Entonces, de casas. ¿dónde viviste? O sea, en una casa grande, en Perth, cuando te mudaste. Bueno, yo estuve haciendo algo que ahí es muy común, que se llama house sitting, que básicamente es cuidar de la casa y de los animales cuando los dueños están de vacaciones. Ojo, eso es Y me iba mudando cada tres sí, semanas. qué guay. Eso es lo que he escuchado hace muy poco en otro podcast. Exactamente sobre esto. Pues Sí, sí, sí. es muy buena idea. Cuesta un poco. Yo tuve la suerte que conocí a una persona a la que me pude unir y que ya lo tenía todo bastante listo. Y lo que hacíamos era vivir en una furgoneta con una cama cuando no teníamos casa. Sí. Y bueno, con una cama y tenía una cocinita y bueno, era muy, muy chulo. Y cuando teníamos sitio donde estar, pues íbamos a casas O y pues sea, la estábamos ahí. furgoneta la tiene esta persona. O sea, es suya. Sí, 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 Vale. sí. Y Sí, sí. Yo me encargué de arreglarla. Ajá. Él la compró y yo la arreglé. A nivel de que si se pinchaba la rueda, pues yo me encargaba de arreglarla Y como, y o cositas de sea, pero estas. como sabías Luego, eso, ¿el qué? eso arregla una furgoneta. No, yo no, yo pagaba al mecánico para que la arreglara. Ah, vale, vale, vale. Yo pensaba que tú estabas No, no. arreglando. Yo dije, En las ¿cómo? granjas solo aprendí a alimentar vacas. Y yo no, Por eso yo nada, dije, nada de mecánico. ¿cómo? Yo dije, ¿cómo? No, no, no. Qué guay. Entonces, bueno, un poco yo tuve suerte y conocí a Ajá. esta persona y hacíamos eso. ¿Dónde conociste a él? Eh, ¿En dónde conociste? pues amigos de amigos. Estuve durante los... No te escucho, no te escucho.
No. Ha cortado. Vale, perdona. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me ha entrado una llamada. No te preocupes. Vale. Pues a esta persona conocí porque estuve en me parece que se llama un host hotel. Bueno, era un hotel de backpackers. Uh-huh. Y ahí conoces a mucha gente. Si te asocias un poco, conoces a bastante gente. Y conocí a esta persona porque era amigo de una amiga que conocí. Y nos hicimos amigos y a eso llegamos. ¿Y de dónde era? Era de Nueva Zelanda. Joder, qué guay. Qué guay. Sí, que me ayudó mucho con mi inglés. Que básicamente el inglés para mí no se aprende en un aula. En un aula aprendes lo básico. Si quieres aprenderlo de verdad, hablarlo como con natural, tienes que encontrar gente que lo hable, ya sean de locales de ahí, autóctonos de la zona, o sean de otros países que también están intentando hablar inglés. Claro. A mí el consejo que mejor me fue, yo conocí a un chico que era español, que me contó un poco su historia y demás, y a pesar de que había vivido un año en Australia y otros 2 en países de habla inglesa, no hablaba español, no hablaba inglés. ¿En serio? Entonces, para mí fue un encontronazo de cómo puede ser que esta persona ha pasado 3 años viviendo en países de habla inglesa, no hable nada. Yeah. Y es porque se juntaba mucho con gente o latina o españoles. Yeah. Entonces, a partir de conocer a esta persona, dije, vale, pues yo no quiero relacionarme con gente española, a pesar de ser súper majos y gente que me cae fantástico, pero sí he venido a ustedes para aprender inglés y las pasé. Es una decisión difícil, porque lo que más te sale más fácil es hablar con personas que hablan tu misma lengua. Claro. Cuando te relaciones con gente que no, aprendes a pensar diferente, porque todo aquello que quieres transmitir, que quieres comunicar, no puedes. Entonces tienes que escoger palabras muy básicas, a pesar de tener todos esos pensamientos que tienes y te gustaría transmitir. Tienes que guardarlo, ¿no? Es como ahí en tu cabeza. Me pasa a mí lo mismo. Exacto, me pasa es muy frustrante. lo mismo. O sea, me pasaba antes. Ahora menos, claro. Pero antes sí, lo mismo, con español. Y una vez empiezas a dominar el lenguaje, sí que puedes ir sacando cosas. Pero al principio es muy frustrante. Yo recuerdo mucha soledad, mucho llegar a casa y decir, estoy agotado porque intento pensar en inglés y no me sale. Intento hablar inglés y no me sale. Y es pensar. Terminas agotado. Me sigue pasando, ahora. Si me paso el día hablando en inglés, llego a casa y con un dolor de cabeza solo quiero dormir y tener un sueño en español, por favor. Te entiendo perfectamente. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta cuando haces un viaje. Entonces, así que no te coja por sorpresa. Entonces, ¿cómo existen días malos? ¿Cómo superaste eso? O sea, estos meses o no sé cuánto tiempo duraba eso de poder de hablar bien o saber comunicarte bien con la gente. Pues una de las razones que escogí Australia, aparte de que está muy lejos, es justamente porque está muy lejos. Entonces no había manera de rendirse. Si querías rendirte, ir otra vez a tu familia porque las echabas de menos, tenías que pagar 1.000 euros. Entonces, yo ratilla como soy, pues dije, no, por mis huevos me quedo en Australia y los primeros meses fueron muy, muy duros, pero lo superas a base de persistencia. Tienes que persistir insistir en que vas a salir de ahí, que vas a aprender el idioma, aunque sea poco a poco. Y a partir de la tercera, cuarta semana, quinta, sexta, vas viendo que realmente vas progresando. Ya no solo gente que te habla en un idioma que no entiendes, ya empiezas a pillar cosas. Qué bien. Empiezas a comunicarte mejor. Y sobre todo en un viaje, bueno, para mi experiencia, lo que más llena, lo que más motiva es la gente que conoces. Eso es lo mejor. Tú porque te encuentras a gente que es del mismo sitio o de sitios diferentes que tienen mucha comprensión, mucha paciencia, que te quieren entender y que hacen todo lo posible para que tú no te frustres y estés como en casa aunque no estés ahí. Qué bien. Bueno, no sé. No, suena súper bien. Y, o sea, entonces, desde el día que
que llegaste allí en Australia, hasta qué meses cuando empezaste a enterrar más y poder comunicarte bien, digamos, o sea, con más fluidez. Para mí, para mí fue a partir de los buenos 3 meses en granja. Ajá. Pasaron 2 meses más cuando dije, vale, esto está funcionando. Qué bien. Eso está funcionando. No es solo que un día digas, buah, sé hablar inglés, es más bien que un día dices, hostia, pues comparado al mes anterior, entiendo mucho más y hablo mucho más. Uh-huh. Así que es un camino. Es un camino. Claro. Poco a poco vas aprendiendo cada vez más. Sigo aprendiendo hoy en día. Sigo olvidando porque no hablo tanto inglés como antes. Pero sobre todo eso, no frustrarte. Pensar que habrá momentos en que estarás desanimado y te vendrán ganas de, yo qué sé, comerte, en mi caso, todos los donuts que puedas encontrar. Y habrá otros días que digas, hostia, pues la cosa no está tan mal, estoy mejorando poco a poco y esto me va a servir para un futuro. Claro, claro, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿recomiendas que la gente se va a un país para vivir por lo menos 5 meses o 4, 5, 6 meses para dominar un idioma o aprender bien? Yo, desde mi punto de vista, cuanto más tiempo, mejor. No solo por el idioma en sí, sino Uh-huh. también por la experiencia en sí. 3, 4 meses también, pero no deja de ser poco tiempo. Porque tú tienes Uh-huh. ya un timeline. Dices, vale, en 4 meses ya no estoy aquí. Uh-huh. Entonces, lo puedes aprovechar menos o más, pero ya sabes que te vas a acabar yendo. Claro. Desde mi punto de vista, cuando fui, no tenía ningún tipo de límite. Digo, Ah, yo no voy, sabías, si no pasa algo y tengo sabías, que ¿no? volver. No, yo Vale. no sabía. Ah, qué bien, qué bien. Qué valiente. Entonces, bueno, o ignorante, no sé, una de dos. No. ¿Cómo Eh, sobreviviste llega allí? un O sea, momento después de en, la granja, sí. bueno, pues empecé a trabajar, fue un mercado de comida Ajá. y, y intenté buscar, bueno, en ese entonces estaba bastante en un extremo, no tenía nada de dinero, había tenido que pedir a mi familia dinero porque me había apuntado a la escuela de inglés Uh-huh. y eso me había arruinado. Y llamé a mi padre y dije, oye, necesito dinero porque si no mañana ya no como. Y me dijo, Claro. bueno, Paul, más bien, más bien. Deja de trabajar en granjas, por favor. Así que lo que hice fui a mercado de comida y empecé a mirar los sitios que había españoles o latinos, porque ahí sí que puedes empatizar más. Ajá. Me acerqué a un sitio que decían paella y dije, oye, soy de Barcelona, me gustaría trabajar con vosotros. Y el jefe era italiano, así que bueno, ahí ¿En fallé un serio? poquito. Qué Pero bueno, chulo. me cogieron, Ujú. lo Qué típico, bien. imprimí el currículum y lo fue tirando a sitios y me cogió en la paellera esta. Ujú. Y era un food truck. Empecé a trabajar como ayudante de cocina, luego empecé a trabajar en otro food truck y luego en otro más. Joder. Pasé de ayudante de cocina a cocinero y de ahí a segundo y después dije, bueno, yo aquí estoy a gusto, estoy ganando suficiente dinero como para sobrevivir ¿Cuánto te y ahorrar, pagaba? pero no estoy aprendiendo. Pues Más o menos. el mínimo en Australia eran Vale. $18 la hora. Pero a mí mis otros jefes me pagaban entre 22 y 25. Y estaba bastante bien a nivel de tal. Pero eran poco, y eso he trabajado los fines de semana sobre todo, porque cuando se hacían los mercados de comida. Eh, entonces, bueno, estuve trabajando como ayudante de cocina y llegó un momento que dije, bueno, estoy aprendiendo inglés, que me parece bien, pero a nivel profesional no estoy evolucionando. Ujú. Entonces, yo desde chiquillo pues había emprendido en cositas y decidí pues en ese entonces pues crear una empresa en Australia que era mucho más barata que en España, que ahí no se tenía que pagar nada. Y empecé mi primera empresa en Australia que era de servicios de limpieza de Airbnb. Ah, Entonces, pues sí. pues yo solito cogía las cosas, me iba a casa y empezaba a limpiar, a limpiar. Ujú. Y de ahí empecé a coger gente que venía, que había conocido yo o estudiando o por ahí, y les fui dando pues un poco de trabajo cuando podía.
Y cuando ya éramos 6 empleados, dije, bueno, el servicio de esta empresa ya va bien, ya va sola, ya no hace falta que haga mucho yo. Ya he hecho la empresa de servicios, voy a hacer una empresa un poco más de retail. Así que cogí un armario con la ayuda de mi ex jefe, lo corté, le puse ruedas, lo pinté y creé mi segunda empresa que se llama Cone, donde vendíamos jamón, vendía jamón, queso manchego y chorizo español a los turistas. A los guiris. Qué bien. A los guiris. Bueno, a los guiris. Los guiris vivían ahí. Sí, Yo era sí. guiri en ese entonces. Y bueno, y así un poquito pues fui trasteando un poco, ¿no? El nivel de vida en Australia está muy bien. Ahí trabajaba menos de 20 horas y ahorraba dinero. Así que es muy buen sitio para vivir. Te lo montas bien. Joder, cómo cambiaste, revolucionaste desde, cero de inglés hasta montar una empresa en Australia. Eso, ¿sabes? Es muy, ¿cómo se dice? Inspirado, no. Inspiration. Bueno, Polo, tú estás ahí también, ¿eh? Sí, bueno, poco a poco. Estoy allí aprendiendo todavía. Pero sí, es verdad. Pues de eso se trata poco a poco, siempre. Nunca parar, pero siempre estar con cositas. ¿Pero Esa te es ayuda un poco la alguien idea. montar la empresa? En plan, a guiarte un poco. Mira, Se hace. por suerte sí, conocí gente que era como, esto es tecnicismos en inglés que no controlo. El tema de montar una empresa tuve que leer mucho. Claro. Y sí que me ayudó mucho en ese sentido. En plan, ¿esto qué significa? Y esto tal. Y me iban ofreciendo ayuda. También hay muchos sitios públicos que puedes ir a preguntar en Australia. Y para la segunda empresa, la de comida, el catering, yo hice un testeo. Entonces invité a toda la gente que conocía en una casa que estábamos cuidando y les hice pues un testeo de platos. Dije, ¿qué te parece esto? Tal, tal, y lo valoraban. Qué bien. Y sí, tuve suerte en ese sentido. Así que bueno, poco a poco pues te encuentras gente que te va ayudando. Si no encuentras a nadie que te vaya ayudando, se hace difícil. No es imposible, pero es el hecho de ver que hay buena gente fuera que está dispuesta a darte una mano y que crea en ti, aunque no te conozca mucho. Claro. Es como, joder, qué guay, qué confianza así a primeras. Y bueno, te da motivación también para seguir ahí. ¿Sigues en contacto con algunos de estos amigos? Sí, por supuesto. Hablamos poco, también por mi forma de ser, que soy poco de estar pendiente de estas cosas, pero sí. Ajá. Espero que sepan que si algún día necesitan alguna mano en España o en algún sitio, pues ahí estaré yo. Y me gusta pensar que también si algún día vuelvo en Australia, claro, pues vamos a tomar una birra y vamos a reírnos de todo lo que pasó. Claro, que suena como fuera, era una experiencia, una aventura, ¿sabes? Súper aventura, vamos, que ha pasado allí. Bueno, es que desde mi punto de vista no lo veo una aventura, fue mi vida, vas viviendo cositas y vas sumando. Desde fuera siempre parece mucho más de lo que fue, no sé. Oye, ya hablamos de... A mí me gusta mucho recordarlo. Sí, hablamos de comida y todo, comida australiana. ¿Cuál es el típico plato de allí? ¿Qué come? Mira, yo le pregunté esto a un montón de australianos porque yo pensaba que cada sitio tenían un plato típico. Lo que pasa en Australia, según me contaron, es muy joven. Creo que tiene 200 o 300 años de vida a nivel de país. Entonces la gastronomía ahí es bastante no limitada, pero han cogido muchos platos de otros países. Recuerdo preguntar a un australiano, oye, ¿cuál es el plato típico? Me dijo fish and chips. Y digo, esto no parece muy... Creo que esto ya lo tienen cogido. Otra chica me dijo pavlova, que es un postre típico de Polonia, me parece, o de la Europa del Este. Ni idea. Otro me dijo carrot cake. Y dije, esto parece más norteamericano que vuestro. Y creo que al final Australia es un mix de culturas. Tiene muy cerca a Asia, entonces tiene muchos restaurantes muy buenos asiáticos. Es verdad. Y que tienen mucho mix también de cultura inglesa y estadounidense. Así que creo que la gastronomía australiana es un mix de
¿Te se han gustó o no te apropiado gustó? de Eso es ciertos más importante. platos. ¿Te gustó o no? ¿Te gustaron la comida La que comiste? comida, Sí. yo flipé con el dim sum chino. Yo no había comido En Australia. nunca, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. O sea, me dijeron, te va a encantar. Y yo, va, hombre, va, que hay mejor que las tapas. Joder, pues las tapas chinas. Me lo Sí, digo sí, la tal. estaba haciendo. Yo Yo lo flipé, sé. me acuerdo. En serio. Es que yo iba diciendo, pero estos son tapas, y te llevan platitos pequeños en la mesa, te los ponen y te los comes y está riquísimo. Sí, sí, sí. Pues yo esa experiencia me acordé toda la vida, del sitio donde era y todo, me gustó muchísimo, me Qué gustó bien. muchísimo. Qué bien. Aquí en España tenemos poca cultura de comida asiática de verdad. Hay mucho sushi, Ya, hay mucho demasiado. restaurante chino, pero está muy occidentalizado. Ya, Y demasiado. una vez pruebas el que está bueno, Bueno, vale algún mucho la día pena. Sí, sí. vamos tú y yo con un par de amigos, vamos a comer Dim Sum, que conozco un Cuando sitio quieras. debajo de Plaza España que ¡Puf! está bastante bien, o sea, un chiringuito, un sótano, pero bien, en plan, se come bien. Dim Sum, digo. Pues no juegues con mis sentimientos, ¿eh? Pongamos fecha. No, 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 Que yo con pongamos la comida fecha. no bromeo. No, 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 pongamos fecha. No sé, la semana que viene o la que viene también, el fin de semana. Sí, sí, lo hacemos. Hecho, por mí guay. Por Y mí guay. vendemos Phoenix a ellos también. No se sabe. Hecho. Aprovechamos, ¿no? Que iba a preguntar. Vale, para hacer un resumen, ¿cómo te ha cambiado esta experiencia? O sea, pensando atrás, ¿cómo te ha cambiado? Pues O transformado, o mejorado. el resumen que diría, yo fui a Australia para aprender inglés, sobre todo como punto muy, muy importante, Ujú. pero creo que la menos importancia que le pongo a lo que he aprendido es al inglés, justamente. Claro. Es una experiencia que para mí me cambia mi forma de pensar, mi forma de ser. Me abrió la mente en términos tanto de comida como de relaciones, de culturas, de pensamientos. Ujú. Eh, pero sobre todo aprendí sobre mí mismo, lo que quiero y lo que no, lo que acepto y lo que no. Eh, y también un poco cómo quiero vivir mi vida. Y eso es lo que agradezco más. A toda la gente que conocí, Ujú. eh, pero sobre todo a conocerme a mí mismo. Que creo que esto al final es lo que vale la pena, el hecho de viajar. No tanto aprender el idioma, si es lo que quieres, hazlo, pero vas a aprender un idioma y vas a aprender muchísimo más que no te esperabas. Qué Entonces, bien. mi recomendación, que aunque a veces se pasan muy putas, Ujú. al final siempre vale la pena. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, claramente, que hacemos lo mismo. O sea, yo en España, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí también me ha cambiado la vida. O sea, a viajar y vivir en otro sitio. Así que, bueno, Porque lo tú Polo, último. hablabas ¿Mm? español ¿Cómo? antes de... Bueno, poco, muy Polo, poco, hablabas poco. español. Poco. O sea, estudiaba en Inglaterra, claro, en colegio, pero típico, ¿no? Sí, Que nivel de colegio. Y tenía sí. básico. Pero cuando vine a hacer mis prácticas en Madrid es cuando realmente estuve aprendiendo súper rápido porque todos los días estuve en la oficina y solo escuchaba español. O sea, mis compañeros de trabajo no hablaban, menos los jefes no hablaban inglés. Entonces tuve que aprender sí o sí para poder comunicarme con mis compañeros de trabajo, para realizar mi trabajo bien, porque si no, es que era imposible. Entonces ahí aprendí muy rápido. ¿Y recuerdas cómo te sentías los primeros días de estar ahí? Lo mismo como tú decías, en plan sentí un poco perdido, porque quería decir mucha cosa en nivel business, ¿no? Negocio, lo que me gusta, pero no podía contribuir porque no sabía lo que estaban diciendo en una reunión, por ejemplo.
Y sí, me costaba. Y cada vez cuando volví a casa ya estaba súper cansado de escuchar español tanto y intentar pensar en español también. Y bueno, me volvía loco. Pero después de 6 meses creo que ya lo tenía bien aprendido. O sea, sí, 6 meses más o menos. Ya Ujú. cuando podía hablar más o menos con todo el mundo, podía enseñar incluso a los clientes la tecnología que había en la empresa y bien. O sea, sí, ahí Mm. aprendí muchísimo. Por último, ¿vale? Es una tradición de podcast. Me puedes hacer una pregunta sobre eso, como la pregunta que me hiciste ahora, pues otra. Em, no sé si a ti te pasó, Ujú. pero yo aprendí a hablar o a entender el inglés cuando empecé a pensar en inglés. Sí, no, total. Al principio lo que hacía yo, por ejemplo, Ujú, era traducir literalmente ujú. del español al inglés. Es Sí. algo que a principio te sale porque no conoces nada más. Ujú. Y cuando aprendes a pensar en inglés es cuando realmente haces el cambio y empiezas a entender y a poderte expresar. Te pasó lo mismo a ti? Me pasó lo mismo. No es que. No creo que cuando empecé a pensar en español, sino cuando empecé a sonar. O sea, o sea, era capaz de soñar en, en español. Eso es cuando dije, coño, pues estaba aprendiendo, porque estaba hablando en español en mi sueño. Entonces, ahí es cuando había un clic, o sea, era de repente, después de más o menos 5 o 6 meses, un clic, de repente entendía lo que estaba hablando la gente alrededor de mí. O sea, en la calle entendía lo que Ujú. hablaban, pero antes no. O sea, de repente, te lo juro, un clic de chip, no sé, un cambio de chip. Y sí, y ahí es cuando empecé a entender mucho mejor que antes. Claro, sí, sí, sí. Era, bueno, era- también cuando aprendí, o sea, claro, inglés también era mi segundo idioma. Entonces, cuando tenía 9 años, Ujú. cuando fui a Inglaterra y todo eso, pues también me pasó lo mismo. Y cuando me decidí irme a España a vivir, pues eso es lo que estaba buscando también. Yo sabía que, que existe esa sensación, un clic de cuando dice, coño, ahora puedo hablar este idioma. Y estaba buscando eso y lo conseguí. Entonces, eso es lo que creo, lo que puede buscar la gente que está escuchando ahora para aprender un idioma. O sea, va a pasar sí o sí un clic de repente, después de unos meses escuchando e intentando hablar, te va a pasar un clic, o sea, en tu cabeza. Y ya desde allí ya vas a Ujú. mejorar mucho más rápido. Eso es lo que digo, sí. Entonces sí, me ha pasado también. Y bueno, muchas gracias, Paul, Y por estar aquí, ¿eh? O sea, para bueno, inspirar a a ti por más invitar. gente, más españoles a viajar y vivir en otros países, porque hace falta que más españoles salen y ver el mundo y conocer otras culturas, como dijiste, ¿no? Y abre su mente y tal. Entonces, sí, sería muy guay que más gente nos habla, nos deja comentarios y nos pregunta cosas sobre cómo hace lo mismo que tú. Así que muchas gracias y hablamos. A ti por... Adiós, Paul. Gracias. Bueno, ese es el fin de este episodio. Espero que hayas aprendido el arte de travel living. Ya sabéis, dale likes a todos los lados porque la verdad me ayudarás muchísimo para que el podcast siga creciendo. Hasta el próximo.